Buenos días, en este caso nos piden el capítulo 4 y 5. El primero de ellos les voy a hablar yo, la definición del filósofo en el banquete de Platón. Bueno, el banquete es un diálogo de Platón ambientado, como su mismo nombre dice, en un banquete ofrecido por el poeta Agatón, en el cual varios invitados tienen que decir diversos discursos en honor a Eros, quien era el dios del amor, del deseo y de la pasión. Y cada uno tenía una diferente definición acerca de ello. Y el primero dijo, Fredo habla del amor como una fuerza heroica. Pausanias distingue entre un amor vulgar y uno celestial. Y luego tenemos a Aristófanes, el cual lo presenta como una búsqueda de la mitad perdida, y así hasta que le toca el turno a Sócrates. En lugar de un discurso propio, recuerda las enseñanzas que le dijo Diotima, la cual era una sacerdotisa de Mantinea, y la cita para dar su propio entendimiento para describir lo que es el amor para él. Y según Diotima, el Eros no es un dios perfecto, porque acá esa sacerdotisa le cuenta la naturaleza verdadera de Eros, de este dios, el cual no es bello ni sabio en sí mismo, lo cual sería lo contradictorio, ¿no? Que sería un dios. En realidad es un daimon, el cual sería un intermediario entre los mortales y los inmortales, entre los dioses y los hombres. Y Platón explica su origen con un mito en el cual durante el banquete en el nacimiento de Afrodita se conocieron dos dioses, que eran los padres de Eros. Tenemos a Penía, quien era la diosa de la pobreza, que se unió a Poros, el cual era el dios del recurso y de la astucia. Y de esta unión nació Eros. Por eso Eros hereda de Penía, su madre, la carencia, la necesidad, el estar siempre, siempre le falta algo, y de Poros, el ingenio, esa viveza y la capacidad de inventar o de buscar lo que no tiene. En otras palabras, Eros siempre desea lo que no posee. Vive en un estado de tensión, nunca alcanza por completo lo que ama, pero tampoco deja aspirar a ello, lo cual para él sería ser considerado un dios. Y por ello, en este capítulo, Platón iguala a Eros con un filósofo. Y ese es el punto central en el cual nos basamos en este capítulo, porque Platón redefine la figura del filósofo, el cual no es un hombre que sepa todo, sino alguien que vive en camino o en una búsqueda constante y consciente de su ignorancia, pero movido por el deseo de saber la verdad o también de ser cuestionado o cuestionar las ideas de los demás. Y el filósofo entonces sería un intermediario, así como lo es Eros, en un metaxi, como lo dice el griego, está entre la ignorancia y el saber, entre lo humano y lo divino. Y también Diotima, esta sacerdotisa que le encuentra la naturaleza verdadera de Eros, propone una escalera del amor, el cual empieza por la parte más sensible y termina en lo más eterno, en el cual primero nos dice, tiene que haber el amor a un cuerpo bello, el cual para ella sería el punto de partida, es la atracción física. Luego tenemos tener un reconocimiento por la belleza de otros cuerpos, sino fijarnos en la forma común de lo bello. Luego tenemos que descubrir la belleza del alma, el carácter, la virtud, la inteligencia, para poder aceptarlo y pasar al siguiente nivel, el cual sería amar la belleza de las leyes, las instrucciones, las instituciones, el orden y lo que hace justa a la ciudad. Y luego pasamos a amar el saber y las ciencias, y donde aparece la armonía de la razón. Y por último tenemos que contemplar la belleza en sí misma, eterna, pura y no mezclada con nada sensible, pero fuente de esta belleza particular.
Y este ascenso no es solo intelectual, sino sería un tipo de ejercicio espiritual, en la cual cuando vamos subiendo de peldaño, y cada etapa implica una conversión interior, un giro de la mirada que lleva al alma desde lo más, se podría decir, insípido hasta lo más absoluto, o en sí la belleza pura, la belleza en sí mismo. Y también tenemos que tener en cuenta que Sócrates entra aquí como un ejemplo de filósofo. Y Sócrates acá no presume de saber, siempre reconoce su ignorancia, pero a la vez dedica su vida eterna a buscar la verdad y cuestionar a los demás. Con ello también es un hombre en una pobreza material que no busca honores ni riquezas, sino que entrega a su cuidado del alma, al diálogo, al amor a la verdad. Y Sócrates aparece como el verdadero eros filosófico, por eso acá se hace una comparación entre este considerado intermediario y con la idea de filósofo, porque tenemos que tener en cuenta que para Sócrates tener poder dialogar y confrontar a los demás hace a una persona tener una vida más consciente y más justa. Además, también él, cuando tenía que dar sus ideas a sus discípulos, no lo hacían en grandes multitudes, sino que lo hacía de manera particular con cada uno para poder conducir a cada persona, como él decía, a, a través de una reflexión crítica de la vida, para poder tener una vida más virtuosa, como él decía. Además, él tenía, enfrentaba a los sofistas, los cuales enseñaban retórica a cambio de algo, pero nunca les gustaba ser confrontados con otras ideas. Y él siempre los interrogaba y desarmaba eh, de manera tan rápida por medio de sus métodos, ¿no? Que era la ironía y la mayéutica, con lo cual siempre tenemos por parte de Platón según su idea, que el filósofo sería en este caso Sócrates. Hola, me llamo Luciana Cárdenas y hoy voy a presentar el capítulo 4 sobre Platón y la academia. Bueno, el objetivo con esta última parte del video es mostrar cómo Platón convirtió la filosofía en algo mucho más que una reflexión individual. Él la transformó en una institución con un currículo educativo que buscaba formar el alma hacia el bien. En la academia se unían las disciplinas del método de diálogo, la vida comunitaria y también los mitos como recursos pedagógicos, que a continuación vamos a explicar. A lo largo de la exposición veremos cómo Platón organiza ese recorrido formativo y qué vigencia podría tener todavía al día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el currículo de la academia. Platón funda la academia en Atenas y con ella inaugura la primera institución filosófica de Occidente. Pero no era simplemente una escuela para transmitir conocimientos, ¿no? Sino era un verdadero camino formativo del alma. Y para lograr eso, Platón diseña un currículo progresivo que conduce desde lo más sensible hasta lo inteligible. Ese itinerario comienza con las matemáticas, continúa con la música y la armonía, sigue con la astronomía y culmina con la dialecta. Y cada una de estas disciplinas es un peldaño en una escalera espiritual y todas juntas tienen como meta orientar el alma hacia la contemplación de la idea suprema de lo que realmente es el bien. Vamos a continuar con la función de cada una de estas etapas y cada una de estas disciplinas tiene una función pedagógica bastante clara. Las matemáticas enseñan a abstraer, a pensar en realidades que realmente no cambian, liberando el alma de una dependencia de los sentidos. La música y la armonía cumplen un papel formativo en la sensibilidad, ayudando a ordenar las pasiones y a crear
un equilibrio interior. La astronomía dirige la mirada hacia la orden del cosmos, es decir, está invitando a contemplar lo eterno y lo perfecto, por así decirlo. Y finalmente la dialecta es como que el punto culminante. Es un método que permite superar ciertas opiniones, permite purificar los pensamientos y llegar a la visión de lo que es el bien. De esta manera, todo el currículo no es una suma de asignaturas, sino es un proceso de purificación y preparación para el alma. Ahora vamos a ver lo que es el diálogo como método, la filosofía como ejercicio de diálogo. Ahora bien, Platón no escribe tratados como Aristóteles después, sino diálogos. Esto se debe a que él entendía la filosofía como un ejercicio vivo y compartido. En el diálogo se formulan preguntas, se refutan respuestas insuficientes, a veces se buscan mejores definiciones y a través de estos procesos el alma se va ejercitando de alguna manera. Se trata de una gimnasia espiritual que no solo forma la mente, sino también el carácter, porque exige paciencia, apertura, exige humildad. Y bueno, en la academia el diálogo era el método central. Nadie poseía toda la verdad, pero todos avanzaban juntos hacia ella. Así Platón institucionaliza la dialecta como una práctica comunitaria de búsqueda de la verdad. Ahora vamos a seguir con ética y política en la academia y la comunidad de la academia. Y bueno, en la academia tenía un objetivo que iba más allá de la formación intelectual. Buscaba preparar gobernantes filósofos, porque para él, solo quienes han contemplado la idea del bien están en condiciones de gobernar con justicia. Por eso la vida en la academia se vivía como una comunidad. Allí se practicaba la sobriedad, el estudio riguroso, la amistad filosófica, que no se trataba de acumular tampoco teorías abstractas, sino de forjar un modo de vida orientado a la verdad. La filosofía se institucionalizaba como práctica ética y política, en la que el conocimiento del bien debía traducirse en acción justa para cada uno de ellos y para las polis. De este modo, la academia formaba no solo a pensadores, sino ciudadanos responsables y líderes capaces de guiar una ciudad. Ahora vamos a ver el mito como pedagogía. Platón también sabía que la razón no era suficiente para transformar el alma. Por eso utilizaba mitos pedagógicos que no son simplemente cuentos, sino que son recursos formativos muy poderosos para cada uno de nosotros. Y el más famoso es el mito de la caverna, donde se representa el paso de la oscuridad de la ignorancia a la luz de la verdad. Con este tipo de narraciones, Platón logra algo que la demostración lógica simplemente no puede, que es movilizar la imaginación y los afectos, provocar una auténtica conversión interior. Los mitos tocan dimensiones del alma que el razonamiento abstracto no alcanza. En ese sentido, complementan el currículo racional con una pedagogía mucho más integral. Ahora voy a hacer una comparación entre Banquete y la academia y podemos comparar este enfoque institucional de la academia con lo que Platón describe en el Banquete. En ese diálogo, el eros aparece como una tensión individual, ¿no? Que impulsa hacia la belleza y el conocimiento. En cambio, en la academia, Platón institucionaliza esa tensión, la convierte en un currículo colectivo, en un camino de formación comunitaria que canaliza el eros filosófico hacia la contemplación del bien. Es decir, lo que el banquete es un deseo personal, por así decirlo, en la academia se transforma en disciplina y en educación compartida.
Bueno, para cerrar, podemos decir que Platón convirtió la filosofía en algo mucho más que un conjunto de ideas. La transformó en una institución educativa y un modo de vida. A través del currículo, del diálogo, de la vida comunitaria y de los mitos, la academia buscaba orientar el alma hacia el bien y formar líderes capaces de gobernar con justicia. En palabras de Pierre Hadot, la filosofía se convierte en un ejercicio espiritual institucionalizado. La gran lección de Platón al final es que filosofar significa formarse como persona, como ciudadano y como ser humano en busca de la verdad. Y quizás la pregunta para nosotros es cómo sería hoy una academia platónica capaz de transformar nuestras maneras de vivir, pero eso es algo que poco a poco nosotros y cada uno de nosotros en nuestra vida vamos a ir aprendiendo. Muchas gracias.